Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Jamás en mi vida, fíjate, he colocado yo a nadie. Ni primos segundos. Ya es bastante. En mi vida. Yo no he colocado a nadie. Saben que a Revilla no se le puede llamar para eso. Yo no he colocado a nadie. Ni a hijas, ni a sobrinos, ni a cuñados. Nunca a nadie. No puedo decir más. He creído entender antes que usted, para entrar en Cantur, constituye una sociedad nueva, una distribuidora nueva o Sí, constituye una sociedad aparte de los aparte de la distribución que tenga usted. Completamente. ¿Y esa sociedad con quién la constituye? Pues entre otros con el cuñado de nuestro expresidente regional. Con el hermano de la señora Díaz Abella. ¿El hecho de que usted constituya la sociedad con el cuñado del expresidente Miguel Ángel Revilla tiene algo que ver con que posteriormente consiguiera entrar en Cantur? ¿Sí? Sí. Hasta que no hace la sociedad usted con el cuñado de Miguel Ángel Revilla, para usted entrar en Cantur era difícil, si no complicado o casi imposible. Hubiera sido imposible. O sea que si no llegase por el cuñado de Revilla, usted no entra a suministrar. Hubiera sido imposible. Yo no he colocado a nadie. Ni a hijas, ni a sobrinos, ni a cuñados. Nunca a nadie. No puedo decir más. A preguntas de los parlamentarios cántabros, Revilla negó todo conocimiento de sobrecostes millonarios, de adjudicaciones a dedo, de pérdidas patrimoniales, de tratos de favor, de presuntas comisiones ilegales. Bien negó todo conocimiento, bien derivó responsabilidades, bien cayó. Algunos de ellos, por cierto, presuntos delitos ya al estar bajo instrucción judicial o investigación fiscal. Vamos con otro asunto. Vamos con Sergio Vélez. Otro escándalo mayúsculo. Ahí tendría que haber responsabilidades políticas. Pues hombre, ahí habrá que pensar si un presidente no se ha enterado, lo cual me parece grave que no se entere, ¿no? Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz, y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. Por cierto, ¿quién decidía la contratación de las empresas del señor Vélez en las empresas públicas de las cuales usted es el máximo responsable como presidente del gobierno? Yo no. Nunca. Nunca en mi vida. Jamás. Jamás. ¿Sabe cuántas entidades públicas le facturó Sergio Vélez a través de sus empresas IMAS y Puzzle Producciones? ¿Podría explicarme usted cómo es posible que Sergio Vélez haya obtenido contratos con todas esas empresas y entidades de las que usted, como presidente del gobierno, era el máximo responsable y casi siempre por adjudicación directa? Lo que haya dicho el consejero, que supongo que se lo han preguntado, porque él es el que... Bueno, pero es que aquí también contrata para carreteras, para obras públicas, para medio ambiente. No, yo no. No, pero ¿usted tiene alguna explicación de cómo es posible de que esa empresa le pueda facturar en contratos menores a 21 entidades públicas que usted controla como presidente del gobierno? No, la explicación la tiene que dar el consejero de Cultura. Si es medio ambiente, él es consejero de medio ambiente. Si es obras públicas, el consejero de obras públicas, etc. Que son los responsables de por qué han hecho eso. Hombre, una de dos. Si no se entera, no es muy capaz, y si se ha enterado, claro, ya es un delincuente. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria y acaba de declarar como imputado por su supuesta responsabilidad en el pufo de GFB, un proyecto industrial ruinoso que vio la luz bajo el mandato de Miguel Ángel Revilla. Muchas gracias. Todo empezó en 2008, cuando el Gobierno regional impulsó la creación de una fábrica de fibroyeso, es decir, pladur para las casas. Según ellos, la fábrica traería riqueza y desarrollo para Cantabria. Había muchas expectativas de trabajar en la fábrica, porque además se habían vendido expectativas desde el punto de vista político, de la creación de puestos de trabajo, que iba a dinamizar la comarca, etcétera. Y por eso había que invertir dinero público. Se hizo a través de Sodercan, un organismo público dependiente del gobierno regional. Sodercan era el socio minoritario de la fábrica de fibroyeso y para completar el accionariado buscaron una empresa privada, Euroamérica S.A., que participaba al 70% en el proyecto y que tenía sede en Costa Rica.
Se suponía que los socios de Costa Rica aportarían la maquinaria para la fábrica, pero cuando Revilla viaja al exótico país para cerrar el acuerdo, firma algo muy distinto. Cuando va a Revilla a Costa Rica, pues no sé, sabemos si por efecto de los mojitos o qué, cambia totalmente las condiciones del convenio. Las cifras no cuadraban, todo estaba sobredimensionado. Por poner un ejemplo, pues se contaba en la plantilla con más de 20 vigilantes armados. El hombre que nos lo cuenta fue técnico de Sodercan e informó de todas las irregularidades que se estaban cometiendo. Todo eso se llevó hacia adelante porque había interés político en que saliera adelante. Pero el despilfarro de dinero público no quedó ahí. Los altos directivos de GFB cobraban sueldos de más de 100.000 euros. Disponían de complementos de sueldo, gastos de representación y tarjetas de empresa con las que pagaban hoteles, viajes y restaurantes. La empresa también se hacía cargo del alquiler de sus casas, la decoración y hasta el colegio de sus hijos. Todo con dinero público. En total, más de 40 millones de euros de inversión pública para una fábrica de la que jamás salió ni una placa de fibroyeso. Pero a pesar de que el proyecto nunca se puso en marcha, se contrató a 77 personas para cobrar subvenciones públicas. Dalila es una de ellas, fue recepcionista en GFB y así era como pasaban los días. Pintar, repintar, barrer, volver a barrer, no hacíamos nada más. Y pasar las tardes dando paseos por alrededor y charlando y poco más. Miguel Ángel Revilla no ha querido hacer declaraciones, pero cuando el Parlamento cántabro investigó lo sucedido hace 2 años, defendió su inocencia argumentando que se fiaba de los informes de sus consejeros. Yo desde luego tengo muy claro que la máxima responsabilidad del presidente del gobierno, Revilla. ¿Por qué? Pues porque es el que cambia las condiciones del contrato. Unas responsabilidades que aún están por determinar en el juzgado. Sencillamente repugnante. Es un día feliz. El gobierno de Cantabria presenta a la sociedad regional al Salvador del Racing, un hombre rico y sabio, en palabras de Miguel Ángel Revilla, que viene a poner millones y millones para quedarse con el Racing y llevarlo a lo más alto en el plano deportivo. Un empresario sobre el que hemos tomado el máximo de garantías. Yo creo que nos encontramos ante un hombre rico, pero sobre todo un hombre sabio. Estamos ante una persona solvente económicamente, pero sobre todo, yo creo que estamos ante un hombre sabio que viene a Cantabria para quedarse mucho tiempo, y ya veréis como dentro de muchos años este hombre será un cántabro más. Lo que se acuerda entre Zúrich y Santander es que el Racing de Alí le pase a deudar a Cantur 6,5 millones de euros, ya no 7,7. Para el pago, el gobierno tiene asegurados 500.000 euros en un pago inicial y un aval de Credit Suisse de 1,5 millones. Nada más. Yo no le he dado el consentimiento para nada a esa firma, lo ha autorizado quien tiene responsabilidad para autorizarlo. Si pero es que no puede decir que pero usted le han hecho esta pregunta a él. Le han hecho esta pregunta. No ha surgido este tema ayer, pero usted viene ahora a decir. Ahora me entero. Hay una rebaja de 1.194.562 euros. ¿Nos puede explicar por qué? El consejero de Economía y Hacienda lo ha explicado perfectamente. ¿Usted tenía conocimiento o tampoco se enteraba de estas cosas? No, pero confianza total en el consejero de Economía y Hacienda. La línea límite se acerca, 22 de mayo, elecciones, y el hindú no paga. Nosotros no conocíamos de nada al señor Ali Sayed, ni hemos participado en la traída de este señor a Cantabria para nada. Un empresario sobre el que hemos tomado el máximo de garantías. Estoy en condiciones de afirmar que hemos acertado con este hombre, cuya solvencia el gobierno ha mirado rigurosamente. Yo tengo la impresión que va a acabar pagando. Nosotros hemos pedido información de la empresa, no quién es el dueño. No tenemos ni idea. No. Nosotros tenemos un informe del Credit Suisse de que esa empresa tiene 100 millones de capital y que es solvente para comprar un equipo como este. No. Nosotros nos hemos pedido información de la empresa. Estoy en condiciones de afirmar que hemos acertado con este hombre. Estamos ante una persona solvente económicamente, pero sobre todo, yo creo que estamos ante un hombre sabio que viene a Cantabria para quedarse mucho tiempo, y ya veréis como dentro de muchos años este hombre será un cántabro más.
La empresa matriz, capitalizada de forma brutal durante 2009 con un crecimiento de un 777%, tiene sede social en el puerto de Manama, Bahrein, y en Zúrich, Suiza. VGA BSC. Es esa la empresa de la que Credit Suisse responde y la que negocia el aval de 1,5 millones de euros, que será finalmente lo único que Cantabria recupere en toda la operación. En un corto espacio de tiempo y pocos meses antes de que se firmase la operación, en los últimos días de enero de 2011, VGA BSC funda en Holanda VGA Assets and Wealth Management, BV, que a su vez crea VGA Corporate Holdings, VGA Real Estate Holdings y VGA Sports Holdings. Las 4 con un capital suscrito de tan solo 1 millón de euros. Esa es la última empresa, VGA Sports Holdings, sin apenas capital, a la que se le ceden las acciones del Racing de Santander. Cantur ha sufrido con las operaciones relacionadas con el Racing desde diciembre de 2003 un quebranto patrimonial de 7,9 millones de euros. Tras el acuerdo de Suiza, Cantur ha pasado de tener como garantía pignoraticia las acciones del Racing, lo que significa que ante un incumplimiento Cantur hubiese recuperado de manera inmediata las acciones, a tener como garantía una opción de compra sobre ellas, lo que implica, además de tener que recomprarlas, emprender un proceso largo y complicado. Y, en tercer lugar, la propiedad del club está en manos de una persona investigada por la Interpol por estafa, que ha desembolsado una cantidad menor que el quebranto ocasionado a la empresa pública Cantur. Señorías, fíjense si ha sido útil y productiva la interpelación que hemos conocido todos, no todos los diputados, sino todos los cántabros, que la gracia de la intervención del Gobierno de Revilla en el Racing le ha supuesto a los cántabros 7,9 millones de euros. Sencillamente repugnante. Porque usted en su biografía, Jordi, yo me temía, señor Revilla, pensé usted que cuenta veníamos que luchó contra Franco. Usted era de la jerarquía de los pata negra del franquismo. ¿Es un juicio a mi persona esto o veníamos a hablar de los demás? Mira, esa conferencia que he sacado estaba pagada por la Guardia de Franco, los patas negras del franquismo. Yo tenía 20 y tantos años, todo el mundo ha estado. Montañés. Yo no me avergüenzo para nada. ¿Cómo que no? Si usted lo que yo no me avergüenzo para nada de mi pasado. Desde sus orígenes, la carrera política de Miguel Ángel Revilla se ha visto rodeada por la polémica. En su reciente biografía, Revilla, políticamente incorrecto, escrita por Virginia Drake, él mismo relata que cuando estudiaba en la Universidad del País Vasco montó un sindicato subversivo y antifranquista. No obstante lo anterior, solo 5 años más tarde sería nombrado jefe del sindicato vertical franquista en Torrelavega. Eso, en el libro editado en plena democracia en 2011, no lo cuenta. 31 de mayo de 2013, el diario ABC lleva en su portada la exclusiva del informe del Tribunal de Cuentas recientemente aprobado por su pleno. Cantabria, ejercicios 2008 y 2009. El órgano del Estado constata irregularidades como 202 millones de factura farmacéutica sin pagar o la creación de empresas públicas de forma descontrolada para hacer lo mismo que la matriz. Pero con esas premisas hay más posibles responsabilidades penales. Ejercicios 2008 y 2009 en el ámbito de la responsabilidad contable, si bien es cierto, el Ministerio Fiscal ha apreciado la existencia de indicios de responsabilidad penal por deficiencias en la adjudicación de determinados contratos y por lo tanto se ha remitido el correspondiente testimonio a los efectos que el fiscal formuló. 2 de julio de 2003. Revilla se convierte por primera vez en presidente de una comunidad autónoma siendo líder de la fuerza menos votada. Sus votos, junto con los del Partido Socialista, superan en 3 diputados a los obtenidos por el Partido Popular. El apoyo socialista en la investidura se realiza con la aprobación del líder del PSOE nacional, José Luis Rodríguez Zapatero. 5 años más tarde, España se planta ante unas elecciones generales, las de 2008, y Revilla se pronuncia así sobre la candidatura de Zapatero para reeditar la presidencia. Me ha deparado unas deferencias increíbles, la autovía Dos Mares, la ronda Arco Sur de la Bahía de Santander, Solares Torrelavega, Aguilar Burgos, el licitar incluso antes de que se acabara este año como me prometió el AVE con Bilbao, el compromiso de licitar también este año el tramo de Alar del Rey Palencia, que yo no puedo decir otra cosa, que estoy encantado con él y naturalmente que yo le voy a votar, eso es evidente. José Luis, aquí ya sabes que te quiero muchísimo y te doy la bienvenida. Hay anchoas. Quiero darle las gracias por su colaboración, por su cariño y por las anchoas.
Ninguna de esas infraestructuras se realizaron, solo la ronda de la bahía fue terminada a finales de 2012, cuando hacía mucho que ni Revilla ni Zapatero gobernaban. El resto fueron paralizadas o directamente anuladas y olvidadas. Hasta el año 2010, meses antes de que PSOE y PRC perdieran el control de Moncloa y Peñarbosa, las visitas anuales de Revilla a Zapatero se saldaban en ruedas de prensa en las que el regionalista abría la mochila y regalaba a los cántabros montones de promesas salidas directamente de la boca de José Luis Rodríguez Zapatero y sus ministros, año tras año, en taxi y con anchoas. Que vive por y desde hace años para llenarse los bolsillos, que lo está haciendo. Ese hombre que va de medio de comunicación en medio de comunicación español desde hace años, diciendo que todo el que trinca lo tiene que pagar con la cárcel. Ese Revilla que se ha llenado la boca más de 100 y de 200 y de 500 veces, cuando los casos de corrupción afectan a otros, de decir que lo tienen que pagar con la cárcel y que no tiene que haber ni el más mínimo síntoma de perdón con los que roban a los ciudadanos. Resulta que este fin de semana, cuando tenía uno de los suyos camino de la cárcel, Diego Higuera, el que fue director de Cantur, que hasta las revistas de la mujer del corazón las pagaba con dinero público, que le trincaron habiendo cargado no sé cuántos miles y miles de euros en las cuentas de Cantur de asuntos propios, las ruedas del coche, el otro, todo lo cargaba en la empresa de la que era director. El fiscal pedía 7 años de cárcel. Y Revilla, su gobierno, este fin de semana, para que no entre a la cárcel por corrupción uno de los suyos, ha pactado con la Fiscalía, solo 2, y así no tener que entrar, quizás en el penal del Dueso. El intachable, el gran Revilla, el adalid de la corrupción, el hombre que los haría hacer trabajos forzados en las cárceles hasta el último de sus días, uno de los suyos va a ir, va a entrar y no pierde un segundo en que su gobierno pacte con la Fiscalía para que no entre. Ese es Revilla. En Cantabria lo sabemos la mayoría, salvo aquellos que por desesperación, por gracia, por aldeanismo o por 1000 razones todavía se creen a este personaje, que es un absoluto timador